Entonces, clase número 5 de la materia Alabanza y Adoración, trimestre número 1. Ahora vamos a estudiar ciertos pasajes en lo que resta, y después vamos a ir a ver otros tipos de cosas. Juan, capítulo 4. ¿Okay? Vamos a ver, ese es un pasaje muy conocido, hablando de esta parte de la verdadera adoración, es como vamos a tratar de llegar a ese punto, la verdadera adoración. Y vamos a ver, hermanos, que la verdadera adoración tiene que ver en lo que creemos. ¿Okay? Tiene que ver con eso. Hay gente que canta, pero no cree. Por decir, apenas estaba escuchando, ¿no? Hay un hombre que canta reggaetón cristiano. Y digo entre comillas, porque pues esos son simplemente sincretismos. Que se llama Redimidos, así se llama este cantante. E hizo ya una colaboración con Daddy Yankee. No, con Wisin, porque Yandel es otro, con Wisin, hizo una colaboración con él. Y Wisin argumenta que él ya puede cantar este tipo de cosas porque él ya asiste a una iglesia. Y que él hasta tiene una célula en su casa. Yo no dudo. Pero eso te da argumentos para que tú digas, pues yo por eso ya puedo sacar un disco cristiano porque ya me voy a una iglesia cualquiera, no sé cuál vaya, y ahí ya me estoy congregando y ya. No, hermanos. No. O sea, se ha rebajado a veces tanto el ministerio de adoración que simplemente se busca que toquen bien, que canten bien. Y no dudo que eso sea una parte importante. Sí es importante que sepan un poco de música, ya sea lírica o sepan leer notaciones, puntuaciones y redondas y negras y todo ese tipo de cosas, y en clave de sol y en clave de fa y todo ese tipo de cosas. Está bien. Pero la adoración también tiene mucho más que ver, hermanos, con el corazón. Y recuerden, hermanos, que el corazón no puede ser cambiado si la palabra no está presente. No podemos esperar que un ministerio cambie una persona. Eso es un gran error que muchos han cometido, que en algún tiempo aquí también cometimos, que no es así, hermanos. O sea, no podemos decir, vamos a meterlo a tal ministerio para que no se vaya, o para que a lo mejor se dé cuenta que Dios es lo mejor, que Dios es cool. No, el ministerio no es para eso. No es para eso, hermanos. Y les voy a decir otra cosa, hermanos. Cuando Dios dictó el tabernáculo, jamás existió el ministerio de alabanza, ¿eh? El ministerio de alabanza empezó con David. Pero mientras en el tabernáculo no había alabanza, ¿eh? Eso es con David, cuando David quería hacer el templo. Os quiere decir, hermanos, que sí, la alabanza es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es el servicio, el cómo hacemos el servicio. Eso es lo más importante. No es qué tipo de canciones cantamos, sino cómo las cantamos. ¿Ok? Ahora, hermanos, muchos dirían, bueno, ¿qué ritmos son los de Dios? A ver, para empezar es una pregunta mal planteada, ¿eh? Porque aquí no hay ritmos del diablo ni de Dios. Dios creó la música. ¿Qué cosas de la música creó? Todo. Que el hombre ha llevado esos ritmos a ciertas situaciones no muy agradables, esa es otra cosa. Pero todo Dios lo creó, y dice la palabra que todo es bueno. Dios vio que todo era bueno. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Corromper las cosas. Entonces vamos a ir a ese pasaje, Juan 4:16. Aquí está Jesús hablando con la samaritana. ¿Ok? Con la samaritana, y dice ahí, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Están hablando de su vida privada y de pronto se van a donde se debe adorar.
Vosotros adoráis lo que no sabéis, dice ahí. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dense cuenta cómo se ancla adoración con la salvación. Se ancla. Las dos cosas se anclan. Entonces, vamos a sacar varias cosas de aquí. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. O sea, sí sé algo, dice ahí la mujer, yo sí sé algo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Un diálogo de Jesús con una mujer que era samaritana, y hablar con una mujer en esos tiempos, hermanos, era para muchos rabinos, era una pérdida de tiempo. O sea, si tú querías perder el tiempo de hablar con una mujer en esos tiempos. Aquí hay algunas características de un verdadero adorador. Debe de tener que son cosas que el Señor mismo está pidiendo, ¿ok? Para que tengamos una adoración verdadera. Adoradores hay muchos, que adoran a la muerte, a la naturaleza, al diablo, al dinero, a un equipo de fútbol. Hay muchos adoradores. Ahora, ¿qué es un verdadero adorador? Pues que adora al Dios verdadero. Porque lo que yo mencioné no son dioses. Son cosas de la imaginación del hombre. Entonces Dios no está buscando que, a ver, estoy buscando a ver alguien que le guste adorarme. No, Dios no está buscando eso. Dios está buscando adoradores verdaderos que se basan en conocimiento. Entonces, el primer principio que debemos entender es que la adoración no se le atribuye a un lugar. Por eso está mal dicho que aquí sí se siente a Dios. O te estás atribuyendo que es por el lugar donde se encuentra uno que Dios se siente. Y si te fueras, no sé, en una prisión, ¿se sentiría Dios? O, no sé, ¿han visto, por decir, la ciudad de Las Vegas, ciudad del pecado, en Estados Unidos? Es una fachada lo que hay ahí en la ciudad de Las Vegas. Hoteles grandes y geysers y casinos y dinero. Pero hay otra parte oscura de Las Vegas. Y es que mucha gente vive en las cloacas, son cloacas grandes. Y vive gente que encontraron un colchón en la basura y ahí se formaron un colchón con palitos y hicieron un techo. Ahí viven. Pregunta, si ahí hubiera una iglesia, ¿ahí se sentiría Dios? ¿Se dan cuenta cómo a veces el ser humano atribuye que porque es una mezquita que tiene techo de oro, por eso Dios está ahí? Porque está bien hermoso y está bien artesonado y bien pintado y todo ese tipo de cosas. El verdadero adorador no se detiene porque no está en la iglesia, no es el lugar, no es la iglesia fulana, no es el grupo tal, el cantante tal. Con él sí se siente. La mujer defendía un monte. Y este monte muchos historiadores le llamaron Gerizim. Y aquí los samaritanos habían construido un templo donde los samaritanos adoraban porque les era impedido adorar en Jerusalén. Por eso defendían el monte. O sea, nosotros adoramos a Dios a nuestra manera y yo creo que Dios nos acepta porque somos sinceros. Pues sinceramente equivocados. El objeto, hermanos, de la adoración de un cristiano debe ser Jesucristo. No es una batería, no es el bajo de 15,000, no es el lugar, no es el cantante, no son las sillas, nada de eso. Mira, vamos a ver un pasaje. Jeremías capítulo 7, versículo 1. Jeremías capítulo 7, versículo 1. Entonces, hermanos, ese es el primer principio que debemos entender. La adoración no depende del lugar.
sino de los adoradores. De eso depende. De los adoradores, que los adoradores estén convencidos. Por eso las mayores iglesias han surgido de la prisión, han surgido de los pobres, han surgido de la persecución. ¿Te imaginas? ¿Se sentía Dios en las catacumbas? Ahí que de Francia y de Italia, catacumbas allí donde pues ahí estaban metidos los cristianos, en las cloacas de Roma, porque eran perseguidos. Ahí se sentía Dios. Es que, hermanos, no es de sentir, es de conocer, es de creer. Jeremías 7:1, dice ahí, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová a todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. ¿A qué iban? Supuestamente adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. O sea, a ver, iban a adorar a Jehová. Y Dios les dice, ¿sabes qué? Sí, así, pero mejora tu vida. Dice, no fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es esto. O sea, ellos decían, sí, nos están diciendo que nos portamos mal y que si nos seguimos portando mal nos va a venir Babilonia y nos va a invadir. Pero tenemos el templo. O sea, ¿tú piensas que nos van a invadir si Dios está con nosotros porque tenemos el templo? Se fiaban de un lugar, decían, no tenemos el templo, no nos puede pasar nada. Pero dice ahí versículo 5, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimierais al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramarais sangre inocente, ni anduvierais en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras mentirosas que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Por qué le llama cueva de ladrones? Porque vienen a negociar. Señor, yo vengo a la iglesia, tú me tienes que dar. Señor, yo vengo a la iglesia el domingo a pesar de que lo cansado que estoy, O sea, a pesar de que, pues, tuve una semana muy bochornosa, muy pesada, a pesar de que, pues, no, ando corto de dinero, ando corto, yo vengo, o sea, dame la mano. Eso es venir como un ladrón. Con Dios no se puede negociar. A Dios se le adora porque Él es Dios, punto. Te haya dado o no te haya dado. Estés bien o no estés bien, eso no es importante en ese momento. No es importante. Yo no digo que no importa el cómo te sientas, que a veces pues sí nos sentimos mal, te duele la columna, te duele el callo, el juanete, te duele aquí la asiática, pues sí, a lo mejor tienes un momento no muy agradable, pero hermanos, si nos ponemos a pensar bien, ¿qué cosa es más, o sea, puede ser tan trágica para que no adoremos a Dios? Te voy a decir algo, ni la muerte de un ser querido. Porque así cuando Aarón perdió a sus 2 hijos, no le dejaron hacer luto por ellos. Le dijo Dios, dile que no se ponga de luto, dile que mañana le toca servir. Y fíjate nada más, y había perdido a sus hijos que habían ofrecido fuego extraño. ¿Ya ven, hermanos, cómo es la adoración? La adoración tiene que hacernos entender, hermanos, que no hay nada más importante que nuestro Dios. No hay nada más importante. Y se escucha cruel. El problema de que tú eso lo escuches cruel es porque eres muy humano. Tratas de entender las cosas humanamente. No, tienes que ponerte en el punto espiritual de cómo es Dios. La gente aquí venía
Y me imagino que este era un pasaje que a lo mejor Dios lo tenía en la mente cuando se acuerdan de la viuda que echó 2 blancas. Yo me imagino que Cristo tenía el pasaje en su mente, diciendo, de cierto os digo que esta mujer dio más que todos. ¿Por qué? Porque todos esos sí daban una gran cantidad, pero no mejoraban su vida. Dios puso a Jeremías en la puerta del templo y les dice cuál era la verdadera adoración. ¿Cuál? Mejorar su vida delante de Dios. Poner a Dios como prioridad. ¿De qué me sirve venir al templo si mi vida no cambia? Esa es una falsa adoración. Quiero venir a negociar con Dios. El verdadero adorador debe adorar lo que sabe. Entonces, sí, el hecho de que sepamos de música no quiere decir por eso que yo sé adorar. Son cosas distintas. Porque si no, Beethoven también adoraba cuando cantó la Quinta Sinfonía. O Vivaldi. No, hermanos. Yo no dudo que por eso sí se pueda hacer cierta melodía o cierta música de mucha calidad. Pero tú piensas que a Sony Music le importa si adoras a Dios o no. No le importa eso, le importa que se escuche bien. Yo no estoy diciendo que eso no sea importante. Es importante, pero no es lo más importante. Y recuerden, hermanos, que lo bueno es enemigo de lo mejor. Lo bueno, ¿es bueno que se escuche bien? Sí, pero ¿qué es lo mejor? Saber adorar a Dios. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Sí, era bueno. Pero lo mejor sería que ellos de verdad también el corazón dice con Dios. Entonces, un verdadero adorador tiene unión con Dios. Y eso incluye que tenemos que estar estudiando la Biblia. Por eso se les dice que tienen que entregar resumen, que tienen que estudiar la Biblia. Se les hace muy exagerado, pero ¿cómo vas a adorar a Dios si en toda la semana nunca tuviste comunión con Él? Por eso siempre la iglesia se pone como un matrimonio con Dios. O sea, ¿te imaginas un matrimonio que en toda la semana nunca se hablan? Y viene el domingo y, ay, mi amor, vamos a adorar a Dios. ¿Tú piensas que Dios? No, te va a decir Dios, mejor háblale a tu esposa y después vienes y me hablas a mí. Lo mismo pasa con un creyente, o sea, Dios te va a decir, ahora sí vienes a adorarme, ahora sí me das, y en toda la semana, ¿cuándo hablamos? En toda la semana, mi voluntad, ¿cuándo? ¿Y ahora sí quieres que yo te bendiga? No, hermanos, ¿se dan cuenta cómo tiene una unión así? Entonces, una verdadera relación o un verdadero adorador tiene comunión con Dios. La adoración va a crecer a medida que yo conozca de Dios. Es el problema de la iglesia de Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. Adelante tienen con banderas y panderos y está bien, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero lamentablemente, por eso le piden a ellos. Ay, no, hoy no me gustó. Ay, hoy no me gustó cómo cantaron. ¿Qué? ¿Cuáles son los que cantaron? Hoy no me gustó. Qué bueno. Qué bueno. Vienes a ver a Dios, no a ti mismo. Entonces dice Juan 4:24, regresamos 4:22. Regresamos ahí. Jesucristo le dice ahí a la samaritana en Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. A ver, vamos a hacer varias preguntas acá. ¿A qué pueblo Dios se le manifestó? A Israel. ¿A qué pueblo Dios le dio instrucciones para adorar? A Israel. ¿Quién le dio el tabernáculo y todas sus reglas? A Israel se les dio.
Pero como no entendemos la palabra de Dios, pues adoramos a nuestra manera, ¿no? Antes, hermanos, el lugar del adorador era importante. Así les voy a decir algunos lugares que se hicieron. El monte Sinaí, el tabernáculo de David, el templo de Salomón, el templo de Nehemías, el templo de Herodes, las sinagogas y por último, las casas de los primeros cristianos. Ahí empezaron. Entonces, la adoración, hermanos, no es una ceremonia, no es una ceremonia, es un diario vivir. La adoración no es una ceremonia, es un diario vivir, es una armonía con Dios. Es una armonía con Dios. Seguimos ahí, Juan 4:22 y 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, la adoración que Dios busca es una adoración donde el corazón y la mente estén unidos. Dios busca que el corazón y la mente estén unidos. No es que yo venga aquí, pero en mi corazón anhele estar en otro lugar. Eso quiere decir que no eres sincero. Entonces, la adoración mía debe ser con sinceridad, como deben estar unidos el corazón y la mente. Yo vengo no porque me obliguen, porque yo sé que necesito de Cristo. Necesito de Cristo. La adoración buena, la verdadera adoración no consiste en cantar la canción de moda. Y debemos adorar en base al conocimiento. Debemos adorar al base al conocimiento. Por lo tanto, el que adora, adora lo que sabe. Salmo capítulo 51, verso 16. Salmo 51, versículo 16. De lo que dice ahí. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Lo voy a leer en lenguaje actual ese pasaje. Dice ahí, yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados. Pero eso no es lo que quieres. Eso no te complace. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Gente que entienda su condición delante de Dios. A Dios no le vamos a presumir lo que hemos hecho, o lo que hemos ganado, o lo que hemos logrado. A Dios no lo vamos a impresionar con eso. A Dios lo vamos a impresionar cuando tú te humillas. ¿Se acuerdan del tipo cuando dice que Acab quería la viña de Nabot y Jezabel hizo todo el complot para matarlo? Y cuando Dios le dijo, cuando Jezabel le dijo a Acab que podía ir a descender a tomar la viña, Acab descendió y tomó la viña. Y Dios le mandó un profeta y le dijo que por el que eso hizo, entonces él iba a morir en esa heredad. Y dice que después Acab se humilló y se puso en cilicio. Y Dios le dijo al profeta, ¿ves cómo ha hecho Acab de que se humilló? Por lo tanto, no haré esto en sus días. ¿Qué es lo que le impresionó? ¿Que Acab era bien malvado? ¿Que Jezabel era bien astuta? ¿No? Le impresionó
que cuando escucharon la voz, se humilló. Entonces dijo, Dios, no lo voy a hacer en sus días. ¿Se acuerdan cuando Josías encontró el libro de la ley? Empezaron a leerlo y entonces dice que empezaron a escuchar maldiciones y maldiciones. Entonces dice que rasgó sus vestidos y dijo, esto es lo que hemos hecho y nos va a ir mal. Busquen a un profeta, y encontraron una profetisa. Y les dijo que efectivamente iba a venir ese mal sobre Israel, pero por cuanto Josías se había humillado y había tenido temor, no lo haría en sus días. ¿Se dan cuenta otra vez? Dios impresiona por un corazón que se humilla. A Dios no lo vamos a impresionar por cuánto dinero ganas, o qué es lo que has comprado, o a dónde has viajado. Eso no le impresiona a Dios. Lo que le impresiona es que, a pesar de todo, tú te humillas. Y sabes que no importa cuánto tengas, tú estás consciente que delante de Dios no eres nadie. Cuando una adoración, hermanos, no es sincera, es una caricatura, nada más. ¿Qué pasa en una caricatura? Se ponen escenas que son irreales. ¿Ah? ¿Han visto la caricatura del coyote y el correcaminos? Le pone una trampa y de repente no funciona la trampa. No funciona. Y la quiere revisar y ya funciona en ese momento. Así es la adoración de alguien que no es sincero. O sea, Dios está viendo que tú estás queriendo engañarlo con algo que es una mentira. No es cierto. Dios a muchos les ha dicho, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En el versículo 24 dice ahí, Dios es espíritu, y los que adoran, la palabra ahí adoran, es la palabra griega proskuneo. Proskuneo. Vean también lo que significa. La palabra griega proskuneo, y todos estamos, yo digo que todos entendemos lo que significa esta palabra, y es besar como el perro besa la mano de su amo. ¿Cómo hace el perrito? El perrito no se siente superior a ti. El perrito te hace fiesta y toda la cosa y será muy grandote el perro. Pero cuando viene su amo, él se somete. Se somete. Y si tú le hablas fuerte, el perro se agacha y será muy grandote, un Rottweiler, lo que tú quieras. Pero ¿qué hace el perrito cuando tú le hablas fuerte? Dice, a ver, ya estate quieto. Se pone ahí, pone la cola entre las patas y siente miedo. Será un perrote. Esa es la idea. Serás muy grande y ganarás lo que tú quieras. Pero cuando Dios te hable, tú tienes que someterte y decir, Señor, sí, lo que tú digas. Esa es la idea de adorar aquí, hermanos. Significa reverencia. Reverencia se llama. Entonces, los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. O sea, cuando yo me humillo, no es humillar solamente las rodillas, es humillar el corazón. Y eso yo no lo puedo ver. Yo no puedo decir, este está adorando de verdad y el otro no. No. Eso solamente Dios lo ve. Pero debe haber una correspondencia entre lo que hago y lo que hay en mi corazón. Debe haber una correspondencia. O sea, por eso les digo, debe estar unida el corazón con la mente. ¿Cómo deben adorar? En espíritu y en verdad. Aquí la palabra verdad, fíjate, es una palabra griega aletheia y significa, esa palabra griega de verdad, significa lo opuesto a fingir. Lo opuesto a fingir. Hermanos, cada vez que una persona se enfrentaba contra Dios, su vida no era igual. Isaías no fue igual.
Moisés no fue igual. José no fue igual. Josué no fue igual. ¿Se acuerdan de aquel día en que Josué dice que hay un hombre con una espada desenvainada y él sacó su espada y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y dice, no, más como el príncipe de los ejércitos de Israel vengo. Y dice que en ese momento se postró y dijo, ¿qué dice el Señor a su siervo? ¿Te das cuenta? O sea, entendió inmediatamente quién era. Era Cristo ahí. Eso se llama una teofanía. Entonces, en ese momento Josué no volvió a ser el mismo. Cuando los apóstoles vieron a Jesús resucitado, no volvieron a ser los mismos. Eso es la adoración. La verdadera adoración, hermanos, radica en que tú conoces a Dios y eso cambia tu vida. Salmo 51:6. Lo voy a leer. He aquí, Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Lenguaje actual. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. ¿Para qué sabiduría? Para saber cómo andar. Cuando David trató de pasar el arca, después es otro tema que vamos a ir viendo. Cuando David trató de pasar el arca, recuerden la primera vez que pasó. Se murió una persona porque la puso en un carro. Cuando la Biblia decía que no era en un carro, eran los levitas. Cuando fue la segunda vez, David ya había consultado a Dios. ¿Cómo es consultar a Dios? Leyó, leyó, es obvio, leyó, y entonces cuando la segunda vez va, bueno, ahora dijo, no, ahora los levitas van a cargar porque eso nos pasó por no consultar a Dios. Eso significa, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Cómo es eso? Pues tú vas a estudiar en tu casa, eso es lo íntimo. Tú vas a estudiar en lo íntimo para que con sabiduría vengas y adores. No puedes tener sabiduría en el momento solamente, o sea, que saber lo que Dios caiga, ver lo que Dios me inspire. No te va a inspirar algo que no sabes. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces, la sabiduría tiene que ver con la relación con Dios. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario. Fíjate cómo lo dice, es necesario. ¿Por qué dice que es necesario? Porque el hombre, dense cuenta, hermanos, en toda la historia, el ser humano es un adorador nato. El problema es que cuando adora lo que cree, se adora cualquier tontería. Adoran la naturaleza, que el espíritu del agua, el espíritu del fuego, adoran al sol, adoran a la luna, las estrellas, adoran a los animales. O sea, dense cuenta, el cristiano, bueno, más bien, el ser humano es un adorador por naturaleza, tiene que adorar algo, tiene que adorar algo. Todas las culturas adoraban algo. Mal. Caían en la locura, como los griegos, pero adoraban algo. Es más, los mismos Césares, ¿no? Obligaban al pueblo romano a adorarlos a ellos, porque ellos se creían dioses, como Nerón, como Flavio, Augusto César y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, se obligaban al pueblo a adorarlos a ellos. ¿Te das cuenta? Porque el ser humano tiene que adorar algo. Tiene que adorar algo. Por eso es necesario. Pero al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿se dan cuenta? El servicio y la adoración van de la mano. Pero el problema es que cuando no tenemos conocimiento, servimos y adoramos cualquier cosa. Solamente los que están en espíritu y en verdad van a adorar lo que es real. El falso adorador, hermanos, piensa que al estar en la iglesia ya está adorando.
y es un falso adorador, porque no depende del lugar, depende del corazón. El mejor lugar para adorar, hermanos, empieza en mi comunión. No es en un estadio o con el grupo de moda. Es en la intimidad, en mi lugar secreto. Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Se dan cuenta cómo el primer verso es, conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos? La mente y el corazón van de la mano. La verdadera oración radica en que el corazón y la mente estén unidos. En eso radica. Lo voy a leer en lenguaje actual. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pone a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Entonces, adorar en espíritu y en verdad, hermanos, es saber que Dios quiere que cambie ciertas cosas. De nada sirve, hermanos, cambiar todo el sistema de una congregación si no cambia el corazón. Por eso cuando aquí se cambió muchas cosas de la congregación, muchos que no querían cambiar el corazón mejor se fueron, y es mejor. La Biblia dice que debe haber disensiones entre nosotros para saber quién es aprobado. O sea, mucha gente al no estar de acuerdo se va a ir mejor. Mejor, hermanos. ¿Por qué? Esa disensión es lo único que va a traer es que la gente se vaya más por la carne que por el espíritu. Entonces, la adoración en espíritu y en verdad tiene que basarse primeramente en que no es el lugar. Segundo, el que tiene que ver mi corazón y mi mente. Tercero, tiene que ver con mi relación con Dios. Cuarto, tiene que ver con adorar al Dios verdadero. Por eso muchos, ay no, pues es que hay muchas religiones, y entonces ¿a cuál me voy? Ya no sé ni cuál es la verdadera. No, pues es que no es de religión, es de lo que es la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra es la verdad. Esa es la verdad, hermanos. La palabra es la verdad. Adorar en espíritu y en verdad, hermanos, tiene que ver con conocer de dónde vino la salvación. ¿De dónde vino? Por Cristo. Por lo tanto, Cristo debe ser el objeto de mi adoración. ¿Por qué? Porque la adoración también tiene que ver con la salvación. Por eso, hermanos, tú ves a muchos que están como que parece que están en un lugar fuera de ellos. ¿Saben por qué? Porque no han entendido lo que Dios ha hecho por ellos. No han entendido aún. Génesis capítulo 37, versículo 7. Vamos a ver otro pasaje ahora. Otro pasaje más donde vamos a ver esta parte de la adoración. Ya vimos un poco de lo que es adorar en espíritu y en verdad. Una adoración verdadera tiene que ver con conocimiento, pero también tiene que ver con buscar de Dios, hermanos. Tenemos que buscar de Dios. En verdad, o sea, hermanos, no es como que nada más estudio cuando me toca dar una clase o cuando me toca cantar o cuando me toca predicar. No, hermanos. La Biblia y el estudio de la Biblia o el escuchar la Biblia debe ser como cuando tú haces todos los días la comida. Lo haces no porque te toque hoy, sino porque todos los días comes. Eso es lo mismo. Un cristiano tiene que comer diario de la Biblia. ¿Por qué? Porque ese es tu vivir, es tu diario vivir. Génesis 37, versículo 7. Aquí vemos a José hablando con sus hermanos.
He aquí, dice ahí, que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? La palabra que me interesa analizar es la palabra inclinarse, ¿no? Se inclinaban ante mí, dice ahí, ¿no? Se inclinaban ante mí, y inmediatamente ellos asociaron que el inclinarse es reinar, ¿no? Inmediatamente lo asociaron. O sea, dice que lo vamos a inclinar, tú ¿a poco vas a reinar sobre nosotros? La única manera en que yo me incline ante ti es que tú reines sobre mí. Mientras, pues tú eres inferior a mí porque tú eres el más chico. ¿Cómo vas a reinar sobre mí? Yo sé más que tú. Muchas cosas. La palabra aquí inclinarse en el hebreo significa postrarse en adoración a Dios. Pero fíjense bien, la implicación de postrarse ante Dios es inclinarse tanto física como espiritualmente. Inclinarse tanto física como espiritualmente. Esa era la connotación. En esos tiempos, la adoración no solo implicaba cantar, sino también postrarse ante Dios tanto física como espiritualmente. El hecho de que una persona se postraba mostraba adoración. Y hoy, obviamente, no todos nos postramos físicamente, ¿no? Pero nuestro corazón sí tiene que estar así. Imagínate que Cristo llegara y te dijera, ¿sabes qué? Yo soñé que tú y tu casa se inclinaban ante mí. ¿Le responderías así? No, tampoco vas a reinar sobre mí. Pues eso debería de ser. Eso debería de ser. Que Cristo sí reina. Recuerden que José es un tipo de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy adorando a Dios, tiene que implicar una humillación espiritual. ¿Cómo es alguien que no se inclina espiritualmente? Es alguien que se inclina físicamente y en su corazón está pensando en la venganza. Y un ejemplo, pues es esto que apenas pasó su 22 aniversario el día de antier, el 11 de septiembre. Esos hombres que fueron a estrellar esos aviones, ¿tú piensas que antes, no piensas que no antes de abordar esos aviones se encomendaron a Alá? Y ellos sí se inclinan hasta la frente, hasta el piso. O sea, fíjate, qué adoración tan más falsa. Se inclinan hacia la Meca, adorando a Alá, diciéndole que van a hacer y que van a matar a miles de personas. O sea, en su corazón, teniendo ese odio hacia un país, hacia unas personas, hacia una nación, pero físicamente se inclinaban hacia la Meca. Eso es una adoración muy falsa. Primera Timoteo 3:8 dice ahí. Primera Timoteo 2:8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. ¿Ok? O sea, otra vez, el corazón y la mente tienen que estar unidos. El rey Saúl, hermanos, fue uno que utilizó esta acción. Primer libro de Samuel 15:13. Y vamos llegando a la parte final. Entonces, primer libro de Samuel 15:13. Saúl utilizó esta parte, hermanos. ¿De qué? De que físicamente se humillaba, pero en su corazón, y eso es lo peor, hermanos, no hay peor adorador que el que en su corazón hay exaltación. No hay peor adorador que ese. ¿Por qué? Porque puede engañar a muchos.
Incluso el pastor lo puede engañar, pero a Dios cómo le engañas, y tarde o temprano Dios lo va a evidenciar. Saúl fue uno de esos. Mira, dice primer libro de Samuel 15:13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo, pues qué bando de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Lo mejor según quién? Según él. Porque ¿qué era lo mejor? Destruirlo todo. Eso fue lo que Dios le dijo. Dios le dijo que destruyera todo. Pero él decidió que quedarse con algunos hijos según él, ¿no? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces que Samuel le dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió, di. Y Samuel le dijo, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Le recuerda todo lo que Dios ha hecho por él. Le recuerda. ¿Se dan cuenta? La adoración tiene que ver con la salvación. Si no nos humillamos delante de Dios es porque no hemos entendido todo lo que Dios ya ha hecho por ti y por mí. Cuando entendemos eso, hermanos, tenemos que humillarnos. Pero si no lo entendemos, entonces, vean lo que dice. Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión. Y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelta en botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, y las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. O sea, ¿a quién les hace recordar quién hizo lo mismo? ¿Se acuerdan de Acán, el que tomó también de Jericó y que lo escondió debajo de su tienda? Saúl era igual que él. Porque Dios les dijo que no tomaran nada. ¿Y qué hizo este hombre? Tomó un manto babilónico y unos lingotes. Lo mismo hizo Saúl. O sea, Acán y Saúl eran iguales. ¿Y cuál fue el final de Acán? Muerto. ¿Y Saúl cómo terminó? Igual. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, fíjate los pecados que le está diciendo Samuel a Saúl que cometió. O sea, si tú desobedeciste. Segundo, te valió lo que Dios dijo. Tercero, eres un rebelde. Y cuarto, eres un idólatra. ¿No? Y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿A quién le está diciendo que perdone? A Samuel. ¿Por qué no se humilló ante Dios? ¿Se dan cuenta? Dice que perdone, pero en su corazón sigue igual. Y lo vamos a ver después. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Jehová no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que mienta, ni no es hombre para que se arrepienta. Y él le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres. Por fuera humillado, por dentro, un rebelde. Por fuera humillado, sí, Señor, y toda la cosa, pero en su corazón no adoraba a Dios. Recuerden que el manto en el Antiguo Testamento era un tipo de la
autoridad. Por eso le dijo, así como has rasgado mi manto, así Dios ha rasgado el reino de Dios. O sea, tu autoridad en este momento ha disminuido. ¿Por qué? Porque te has obstinado. Eso pasó también por sí con Elías. Cuando subió en el torbellino, ¿qué cayó? Su manto con Eliseo. Cuando Eliseo regresó, con el manto golpeó el río Jordán y el río Jordán se detuvo, o sea, se partió en dos. Y cuando los sacerdotes, cuando los profetas, los hijos de los profetas vieron a Eliseo que había pasado en seco el Jordán, con el manto de Elías, reconocieron que Eliseo ahora era el sucesor de Elías. El mando en el Antiguo Testamento era un tipo de la autoridad. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Adoró? ¿Por qué se renombra que Samuel iba tras Saúl? Porque siempre la vida de Saúl fue así, primero mi capricho y después viene Dios. Siempre la vida de Saúl fue así, primero mi capricho, después viene Dios. Así era. Saúl viene, tras de él venía Samuel. Una adoración llevada de esa manera, hermanos, nos va a llevar al desastre. Porque va a haber cosas que Dios nos ha mandado y no las vamos a hacer. ¿Por qué? Porque primero se pone mi capricho y después lo que Dios dice. Enormes. Primero es a lo que Dios dice, aunque yo no esté de acuerdo, sí, aunque se pierda lo mejor de ahí de las vacas y de las ovejas y se pierda todo eso, sí. Si Dios te ha dicho que eso no, punto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. La obstinación, hermanos. ¿Se dan cuenta? La adoración tiene que ver con un corazón humillado. Porque Dios reina. No tiene que ver con cómo me siento, ay, pues, me fue bien esta semana, no me fue bien, tuve muchas ventas, no las tuve muchas rentas, no las tuve. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver que Jehová reina. Porque al no humillarnos, hermanos, estamos como los hijos, como los hermanos de José. ¿Acaso tú reinarás sobre nosotros? O sea, yo no quiero que reine Dios sobre mí, el que reina en mi vida soy yo. Y nadie me va a quitar ese lugar. Entonces vamos a hacer como Saúl, que Dios nos manda algo, nos da oportunidades de bendición, y como anteponemos siempre lo nuestro, vamos a fracasar. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? La adoración tiene que ver con cómo vivo con delante de Dios, con eso tiene que ver. La alabanza o el cantar viene después. Siempre la adoración y la alabanza tiene que ver con cómo estoy delante de Dios. ¿Qué vemos? Aquí lo vamos a dejar. Aquí lo vamos a dejar, hermanos.